Desde trabajar con una ex soldada de la Federación Galáctica que se convirtió en una cazarrecompensas, hasta pasar por una transición bastante turbia con su fundador original. Hoy, por cierto, también desarrollar juegos para el gorila más famoso de los videojuegos. Hoy hablaremos de Retro Studios y de su tremenda historia en la industria de los videojuegos, junto a la mano de Nintendo. Así que sin más, vamos para allá. Retro Studios fue fundado por Jeff Spangenberg, o algo así, tras dejar Acclaim Entertainment. Los de este loguito que quizás se les haga un poco conocido, más que todo en juegos muy retro. Deberíamos de hablar de esta desarrolladora en algún video, déjenme en los comentarios si es que les interesaría ver algo acerca de este estudio. En fin, fue fundado el 1 de octubre de 1998, o sea, casi 27 años atrás. Vaya, qué recuerdos de aquel entonces, cuando creo que algunos de nosotros hacíamos maquetas del sistema solar, pero alguien que sí andaba viajando por la galaxia era nada más y nada menos que Samus Aran, de la saga Metroid, y fue más o menos así como empezó todo. Déjenme contarles primero que nada que el propósito de Retro Studios era crear juegos exclusivamente para Nintendo, y se iniciaron con el proyecto de hacer 4 juegos directamente para la GameCube, con el propósito de que estos juegos fueran un poco más orientados a un público más maduro, ya que este estudio fue fundado tanto por un acuerdo entre Nintendo y el fundador de Iwata Entertainment, los cuales son los creadores de la serie Turok y juegos que fueron publicados en la Nintendo 64. Sin embargo, el desarrollo de estos 4 juegos fue totalmente un caos, pero Miyamoto en el año 2000 hizo una visita a Retro Studios, y a pesar de que los juegos que estaban desarrollando no fueron para nada de su agrado, pero aún así le vio un poco de potencial a un motor que estaban haciendo destinado para un juego de disparos, así que en base a eso vio que Retro Studios tenía cierto potencial, por lo que sugirió que estaría bastante bien de que Retro Studios se encargara totalmente del nuevo juego de Metroid. Así que ese mismo año Nintendo le cedió la licencia a Retro Studios para que se pusieran las pilas para trabajar en Metroid Prime. Y pues los otros 4 juegos que estaban en desarrollo pues se cancelaron para centrarse totalmente en Metroid. Y pues ya en este punto vamos a hablar del episodio turbio que tuvo Retro Studios. Pues para el año 2002 sucedieron cosas bastante extrañas allí dentro. Entre ellas, ese año Nintendo aseguró $1 millón en acciones para Retro Studios, lo cual era la gran parte de las acciones de este mismo, lo cual hizo que Nintendo se volviera propietario de Retro Studios, y haciendo que su fundador original, me refiero a Jeff Spangenberg, perdiera la propiedad sobre Retro Studios. Y lo turbio en todo esto está en que Spangenberg tuvo un rol bastante polémico, ya que se mencionaba que era muy raro que él se presentara a trabajar, y lo más turbio de todo es de que se filtraron ciertas imágenes suyas con mujeres que pues carecían de ropa, y las cuales estaban alojadas en una web restringida a una dirección de correo de Retro Studios. ¿Quién diría que hubo un sucio Dan dentro de Retro Studios? De hecho, después de esto, Jeff Spangenberg fundó otro estudio, el cual tuvo otro juego bastante polémico y hasta recibió demandas por imágenes íntimas con personas. Wow, totalmente esto podría formar parte de un buen iceberg. Dejemos a Jeff de un lado y pues ya vayámonos de nuevo a hablar de Retro Studios. Para los últimos 9 meses del desarrollo de Metroid Prime, en Retro Studios hubo bastante crunch, ya que el equipo tuvo que trabajar de 80 a 100 horas semanales para alcanzar la fecha estipulada por Nintendo. Pero a pesar de su complicado desarrollo, en su lanzamiento este tuvo una recepción mixta por parte de los fans y principalmente buena crítica por parte de los críticos, y fue así que se lanzó el 17 de noviembre del 2002 y obteniendo una buena comercialización, ya que vendió 2 millones de copias a nivel mundial, lo que para en ese entonces la verdad es que era una buena cantidad de ventas, o al menos tan buena como para darle luz verde a una secuela. Y fue así que se pusieron manos a la obra nuevamente para hacer Metroid Prime 2 Echoes. Para este juego decidieron crear
todo desde cero y no utilizar modelos del primer Prime. Así que añadieron nuevos modelos de sonido, efectos de armas y diseño gráfico. Incluso hasta se intentó incluir algunos extras como una versión oculta de Super Metroid, pero la idea fue desechada por el corto tiempo que se disponía para el desarrollo de este juego. Tanto así fue de corto el tiempo que incluso 3 meses antes de la fecha impuesta por Nintendo, que fue para Navidades del 2004, apenas llevaban el 30% del juego, pero aún así, contra todo pronóstico, lograron sacarlo adelante, y el juego tuvo una recepción bastante positiva, y una de las quejas más grandes fue que la dificultad estaba un poquito elevada. Lamentablemente, este juego vendió mucho menos que el primer Prime, ya que solo alcanzó la cantidad de 800,000 copias vendidas. Sin embargo, a pesar de las bajas ventas, se decidió que este juego sería una trilogía, así que se pusieron a trabajar en la tercera y al menos en aquel momento se dijo que sería la última parte de Metroid Prime. En el Tokyo Game Show del 2005, Nintendo dio la presentación del mando de Wii y mostró cómo Metroid Prime 3 se beneficiaría del nuevo mando. Retro Studio tenía como principal propósito tener entornos más grandes que los que había tenido en Metroid Prime 2 y también permitir que el juego corriera a 60 fotogramas por segundo. Y aunque originalmente la fecha de lanzamiento era para noviembre del 2006, este juego sufrió de varios retrasos, por lo que terminó saliendo el 27 de agosto del 2007, llevándose críticas muy positivas, y en esta ocasión vendió el doble que su predecesor, dando un total de 1.600.000 copias a nivel mundial. Después de haber concluido con la trilogía de Prime, prácticamente Retro Studios estaba un poquito sin chamba, pero ya para el año 2008 se estaban preguntando qué rayos hacer con la saga Donkey Kong, y por alguna razón a Miyamoto, por casualidad, le interesó la idea de resurgir la saga Country, la cual estaba pausada desde el año 1996, siendo el último desarrollador de esta saga el estudio Rare. Así que se pensó que quien tendría este proyecto en manos sería Retro Studios, así que el personal de Retro voló a la sede de Nintendo en Kyoto para reunirse con Miyamoto, donde determinaron la acción de Donkey Kong Country Returns. Tanto Iwata como Miyamoto tenían la confianza suficiente en Retro Studios para que pudieran traer esta saga a lo alto, dado que muchos miembros del personal eran ávidos fanáticos del Donkey Kong Country original, y fue así como es que este juego dio luz verde con un éxito de 6.530.000 copias vendidas a nivel mundial y lanzándose en noviembre del 2010 con críticas muy positivas. Para el siguiente año, en el 2011, justo en la E3, se mencionó que Retro Studios estaría apoyando al equipo principal de Nintendo, EAD, para desarrollar Mario Kart 7 para la Nintendo 3DS. A pesar de que ellos al principio nada más iban a dar algunas ideas para algunas pistas relacionadas con Donkey Kong Country, al final se les tomó en cuenta para realizar 16 circuitos clásicos de este juego, en la cual por eso podemos ver que en los créditos de desarrollo de este juego, Retro Studios aparece como uno de los desarrolladores de este mismo, y se menciona que sin el apoyo de Retro Studios este juego no hubiera podido ser lanzado en su fecha estipulada el 1 de diciembre del 2011. Pero después de este año, para el año 2012, Retro Studios recibió un kit de desarrollo para la nueva consola Wii U. Algunos estaban diciendo de que ellos estarían desarrollando algún juego de Zelda, ya que a Miyamoto le parecía bastante la idea de que Zelda estuviera en las manos de Retro Studios. Sin embargo, para el Nintendo Direct del 2013 se anunció por primera vez que Donkey Kong Country Tropical Freeze estaba siendo desarrollado para la Wii U, y con una muy nostálgica noticia de que David Wise, el cual había desarrollado la banda sonora de Donkey Kong Country original, que tiene piezas tan memorables como Aquatic Ambience y Sticker Bush Symphony,
¡Wow! Tremendos temazos sin duda alguna. Y pues en fin, este juego debutó con críticas bastante positivas y se lanzó en febrero del 2014, con un total de 2.250.000 copias vendidas a nivel mundial. Aquí ya nos vamos acercando un poquito a la parte final de lo que estuvo haciendo Retro Studios, pero la verdad es que yo te pediría de que por favor me pudieras dejar un like y una suscripción si es que te ha parecido interesante la historia de Retro Studios. Pero bueno, vamos a hablar de qué rayos estaba pasando por la cabeza de Nintendo, ya que como sabrán, para el año 2017 Nintendo anunció que un nuevo Metroid Prime estaría siendo desarrollado y mostraron únicamente el logo de Metroid Prime 4 en la presentación, y también mencionaron de que este juego no estaría siendo desarrollado por Retro Studios, sino que le habían asignado este trabajo a Bandai Namco. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, tienes entre tus estudios a Retro Studios, eres dueño de Retro Studios, y ¿qué te cuesta poner a trabajar al equipo que hizo la trilogía original para que haga la cuarta parte? La verdad es que fue bastante ilógico, al menos desde mi punto de vista. Obviamente, tanto fue así que el desarrollo de este juego no fue tan bien como Nintendo hubiera querido, así que en 2019 tuvo que hacer un video mencionando que se iba a reiniciar el desarrollo del juego con, ahora sí, Retro Studios, y ofreciendo unas disculpas, ya que ahora obviamente tendríamos que esperar varios años más a que saliera. Al menos este video en forma de disculpa fue bastante respetuoso, al menos mostrando respeto por los jugadores que ya llevaban años esperando este juego, y pues al menos si me preguntan a mí fue un gesto bastante genial por parte de Nintendo. Hay muchas otras desarrolladoras que simplemente dicen que se va a reiniciar, nunca dicen nada, o simplemente lo cancelan, o simplemente deciden atrasar y atrasar el proyecto hasta que digamos algún día sale o al final se cancela. Pero en fin, esta acción fue bastante cool pues. Y pues ya para este año han pasado casi 6 años desde el reinicio de esta entrega, y sabemos que este 2025 podrá al fin salir Metroid Prime Beyond, la cuarta parte de esta tremenda saga, y creo que toda la fanaticada de Metroid está bastante ansiosa por ya poder jugar esta cuarta entrega, la cual sabemos que saldrá tanto para la Nintendo Switch 1 como para la Nintendo Switch 2 con ciertas mejoras, y creo que tantos como tú y como yo estamos esperando también ya el remaster de Echoes y de Corruption. Pero bueno, a ver qué pasa. La verdad es que me parece bastante genial de que ya vaya a salir esta entrega, y me hace ver cómo es que Retro Studios es uno de los mejores estudios de la industria de los videojuegos, ya que en general todos los juegos que han publicado prácticamente todas son joyitas. Y pues bueno, dime tú qué esperas del nuevo Metroid y qué crees que vaya a suceder con el futuro de Retro Studios. Seguramente es un futuro bastante brillante. Pero bueno, sin más preámbulos, espero que no te olvides de dejar un like, suscribirte y compartirlo si es que te ha gustado bastante este video, y nos vemos hasta la próxima. Bye.